Este no funciona. ¿El tuyo funciona? Sí. Bueno, les quiero presentar a Agustín González Enciso, que es el que va a empezar el seminario de esta tarde. Él es catedrático de Historia Moderna, pero casi, o por lo menos una parte muy importante de su carrera universitaria, ha estado centrado en la historia económica y ha sido profesor de Historia Económica de la Universidad de Navarra. Es de Valladolid, estudió en Valladolid y formó parte de la Escuela de Valladolid. Conmigo y Montse Gárate formó parte de un grupo que dentro de la historia del tabaco creemos que ha sido importante, que es el Grupo de Estudios del Tabaco, GRETA, que tuvimos un convenio con la Fundación Altadis. Hoy tenemos amigablemente, entre comillas, un espía entre nosotros de la Fundación Altadis. Es una broma. Y durante 12 años estuvimos trabajando financiados y patrocinados por la Fundación Altadis. Esto dio pie a un, vamos a decir, un rejuvenecimiento de la historiografía española con relación al tabaco, que empieza en el año 1998, un seminario que se celebró en la Universidad de Navarra. De ese grupo, desgraciadamente, ha fallecido uno de sus fundadores y gran historiador de la Universidad de Sevilla, que trabajó en la fábrica de tabacos del barrio de las Mercedes de Sevilla y fundó el archivo de la fábrica del tabaco, que hoy está en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, un archivo muy importante. Y luego Agustín ha estudiado también todos los temas relacionados con financieros, con la guerra, lo que se ha llamado el Estado Fiscal Militar, que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Sigue en la brecha, ahora tiene un libro ya entregado en la editorial de la Universidad de Navarra sobre fábricas de armamento, y por lo tanto yo creo que va a ser una conferencia muy importante, porque nos va a situar, yo podría decir que el tema sería el pasado, presente, o el pasado contra el presente, refiriéndonos, llamando presente al siglo XIX y llamando pasado a la época anterior de la renta del tabaco. Pues Agustín, muchas gracias por haber venido y adelante. Muy bien, muchas gracias, Andy, por la presentación, por la amistad, y gracias también a la Casa de León y Castillo por organizar este magnífico encuentro que nos permite, bueno, hablar de estos temas tan importantes, y a mí en concreto la posibilidad de reencontrarme con el tabaco y con los viejos amigos sobre un tema que, bueno, hacía tiempo que había abandonado directamente, pero que me ha encantado volver. Ayer hablábamos sobre todo del siglo XIX, de ese presente al que se refería el profesor Luján, y hoy voy a retrotraerme al pasado, un pasado que puede remontarse incluso hasta la antigüedad, la mencionaré solo rápidamente, ¿verdad? Pero sobre todo al pasado, a los fundamentos medievales y modernos de la existencia del estanco. La pregunta que me hacía era si, como yo no soy especialista del siglo XIX, no podía inventarme una historia del desestanco, para eso están los que saben, pero me decía, para que haya desestanco tiene que haber un estanco, si no, ¿qué vamos a desestancar? Cuando se dicen razones para desestancar, en el fondo lo que se están diciendo son las razones contrarias que han justificado el establecimiento y la permanencia del estanco. Entonces yo me retrotraigo y si vamos a hablar de desestanco, pues vamos a hablar por qué hubo estancos. Eso que hoy nos parece estancos, que palabra es equivalente a monopolio. Esa palabra, esa realidad que a nosotros hoy nos gusta tan poco, pero que antes del siglo XIX era bastante normal, se llamara como se llamara, ¿verdad? Entonces, es lo que de alguna manera voy a ir viendo. ¿Por qué? ¿Qué razones había para que se estableciera el estanco? Las razones del establecimiento del estanco, reza el título de la conferencia, pero no son las razones del establecimiento, sino sencillamente las razones del estanco. ¿Por qué hay un estanco? ¿Por qué ese estanco se mantiene? Cabría preguntarse antes
¿qué es un monopolio? Porque hay monopolios sin más, pero también hay lo que es el estanco del tabaco, un monopolio fiscal. ¿Qué es un monopolio? El monopolio dice una definición clásica que se refiere al vendedor de una mercancía o un servicio que carece de sustitutos próximos. El profesor Óscar Vergasa, a quien pueden conocer algunos seguramente, dice que se trata de empresas que operan con criterios de racionalidad económica en mercados de competencia. Bien, luego él se hace la siguiente pregunta. Si hablamos de racionalidad y de competencia, ¿podemos hablar de monopolios realmente en el siglo en la época mercantilista, cuando no hay esa libre competencia? Racionalidad sí que había, evidentemente, pero no la libre competencia, sino que la economía mercantilista estaba segmentada por multitud de privilegios de todo tipo, que no voy a repetir ahora, pero claro, pues privilegios señoriales, privilegios de los municipios, privilegios concedidos por los reyes, etcétera. Es decir, como resume Óscar Vergasa, es una política de control del mercado. Bien, en todo caso, a pesar de todo, yo creo que sí había monopolios, aunque no son monopolios como los que operan en una economía de libre mercado, sino que son unos monopolios que proceden de la concesión del rey o que proceden de la concesión o del ejercicio de esos privilegios. Podríamos decir de alguna manera que la economía mercantilista es esencialmente monopolista, es una sucesión de monopolios. Esto es para mí está segmentada, y claro, cada segmentación. ¿Por qué digo monopolios? Porque esos mercados segmentados no dependen del propio mercado, sino que dependen de definiciones políticas y jurídicas que son anteriores al mercado. En ese sentido, de facto son un monopolio, de facto están reservándose una parte del mercado, están haciendo que un servicio o unos servicios o un producto esté reservado para quien ostente ese privilegio en concreto. Bien, y en el caso del monopolio fiscal, el rey lo que hace es reservarse un producto, el que sea, en este caso el tabaco, para reservarse su mercado para así conseguir mayores medios fiscales. Por lo tanto, claramente en el mercado del tabaco no estamos hablando de las limitaciones propias que proceden del régimen estamental, sino que estamos hablando de las limitaciones que provienen de eso que Vergasa llamaba una política de control del mercado. El Estado hace esa política, controla el mercado de un producto para así aumentar sus ingresos fiscales. Eso es un monopolio fiscal. ¿De dónde procede esta capacidad de crear monopolios? Bien, entonces eso tiene que ver, como digo, no con los privilegios estamentales, sino con los privilegios que le competen al rey. Son las regalías reales, las antiguas jura regalía. Y las jura regalía, pues hay que entender el concepto para poder justificar después la idea del monopolio fiscal posterior. Son ya en la antigüedad, por eso decía que me iba a remontar a la antigüedad, pero la cito nada más, ya en la antigüedad, los jura regalía eran los derechos exclusivos inherentes al poder soberano que le permitían gobernar y le permitían obtener los medios oportunos para ejercer ese gobierno. Eso pasó después a los emperadores medievales, por ejemplo a Carlomagno, y de ahí a los distintos reinos que se crean en Europa. Regalía eran sobre todo el gobierno, la justicia, la declaración de guerra y paz y otras de carácter económico y la limitación del mercado de algunos productos. Voy a hablar un poquito ahora de uno de estos monopolios que operan en la Edad Media porque tiene muchas concomitancias con el tabaco, que es el monopolio de la sal. Bien, la potestad de imponer tributos se completa en la Edad Media castellana con la creación del estanco de la sal, que es algo que procede ya de la época de Alfonso X, mediados del siglo XIII. Un siglo después, Alfonso XI restablece la propiedad real de algunas salinas que se habían perdido, reorganiza el cobro del impuesto y, en fin, se trataba de obligar a los productores particulares de sal a que vendieran exclusivamente la sal a los arrendatarios reales y de esta manera monopolizar el control, la venta de la sal y de esa manera poder fijar también los precios oportunos para incrementar los ingresos fiscales. Este monopolio se desarrolla más todavía durante los Reyes Católicos y, sobre todo, ya en el siglo XVI es finalmente en 1564
cuando el estanco de la sal se hace de una manera completa, porque hasta ese momento pues, lo que se ha hecho ha sido avanzar el control sobre las distintas salinas. Bien, me he referido a la sal porque tiene paralelismos con el tabaco. En ambos casos se pretende elevar el nivel de ingresos fiscales, se hace con un monopolio de venta que permitía elevar más los precios, y las motivaciones son las mismas, las crecidas necesidades de la hacienda provocadas por la guerra. Otro paralelismo que veremos es el continuo encarecimiento del producto y ese encarecimiento que, al menos durante el reinado de Felipe II, produjo también la disminución de los consumos. El consumo efectivamente fue declinando a medida que aumentó su precio y, por lo tanto, al final el aumento de ingresos que se pretendía conseguir dejó de conseguirse porque el consumo bajó bastante. Bien, hubo otros monopolios, es conocido y famoso el monopolio de los metales, por el cual el rey se reservaba el subsuelo. La sal mineral de alguna manera procede también de esta regalía, y de este modo el rey daba licencias para explotar las minas y cobraba una cantidad. Trasladado a las Américas, este es el famoso quinto americano, es el quinto, que es lo que se cobra precisamente por esa licencia para explotar las minas. Bien, pero podríamos preguntarnos, sí, ¿por qué un monopolio? Porque hasta ahora la sal o los metales u otros posibles monopolios permitían un comercio bastante amplio dentro de unos márgenes, ¿no? No bastaba con un impuesto, no bastaba con tasar ese producto. Bien, aquí hay que tener en cuenta, y volvemos a la Edad Media, que la Hacienda Real castellana se va desarrollando poco a poco. El Estado castellano, que es de donde procede en última instancia el Estado moderno español, y lo que también se traslada a América, es un Estado que se va creando a medida que se va conquistando el territorio a los poderes musulmanes de la península. Por lo tanto, y los reyes van aumentando su poder. Pero para que los reyes puedan conquistar ese territorio, necesitan la ayuda de los municipios, necesitan la ayuda de la nobleza, fundamentalmente. Entonces, y luego, a medida que van ganando territorios, esos territorios, claro, pueden expulsar a los poderes musulmanes, pero no a la población. La población está ahí y la población tiene unas tradiciones, ya, porque en algunos casos llevan varios siglos de vida bajo un poder musulmán, con sus costumbres, sus impuestos correspondientes, los que los poderes musulmanes habían establecido, etcétera. Total, que cuando llegan los reyes católicos, cuando llega el final de la conquista, nos encontramos con unos ingresos, como dijo Carande, disociados. Y lo que necesitaba el rey era un impuesto uniforme. Un impuesto uniforme, en palabras de Carande, según el concepto que él utiliza, sería un impuesto seguro, un impuesto continuado en el tiempo, que no estuviera demasiado sujeto a los avatares del comercio, un impuesto suficientemente rentable para poder pagar los gastos de la guerra, etc. Y para conseguir todas estas cosas, en medio de un mapa de impuestos completamente distintos, diferentes en todos sus aspectos, cobrados de distintas maneras, etc., para conseguir esa uniformidad, pues lo mejor era establecer un monopolio. Porque no bastaba el impuesto, porque el impuesto estaba sujeto a las características históricas de ese impuesto. Habría que crear de alguna manera un sistema jurídico, había que reservar al menos una parte del sistema jurídico hecha a imagen de las necesidades del rey. Y eso es el monopolio. Claro que los reyes entienden que no se puede monopolizar todo. Monopolizan solo algún producto que les sirve de manera especial para poder para poder ingresar lo más que pueden para suplir a sus necesidades. Este mecanismo se traslada al mundo colonial, lo he dicho ya en el caso de los metales preciosos, y también sabemos, por ejemplo, que en el reinado de Felipe III, a comienzos del siglo XVII, se experimentó con el monopolio de la pimienta. Consta que hubo un establecimiento de un monopolio de la pimienta, ¿verdad?, que duró muy poco. Bueno, quizás duró todo el siglo XVII, pero no fue muy rentable. También el mercado de esclavos era otro monopolio reservado para aquellos comerciantes, era para el rey, que se lo reservaba, que se lo arrendaba a comerciantes concretos. Bien, estos, digamos, prolegómenos, ¿verdad?, que nos han retrotraído, nos sirven para darnos cuenta
de que el establecimiento de un estanco era algo normal en aquellos siglos y siguió siendo algo completamente normal, a pesar de todo, en el siglo XVIII, que es en el siglo en el que me voy a centrar a partir de este momento, ¿no? Y como digo, hoy a nosotros esto nos parece mal, pero en el siglo XVIII el monopolio parecía muy bien. Parecía bien prácticamente a todos. Claro, un monopolio que estuviera limitado a algún sector concreto, no monopolizar el comercio entero, aunque el comercio entero, repito, de alguna manera ya estaba monopolizado porque estaba muy segmentado y cada uno tenía privilegios que le permitían comerciar de una manera o de otra según productos y según regiones, ¿verdad? Bien, Ustariz, por ejemplo, por comienzos del siglo señalaba que el soberano podía embarazar la introducción y uso de algunos géneros, siempre que lo dictare el bien común de sus reinos, o bien cuando se considerara oportuno al bien común del Estado. Por lo tanto, este embarazar, ¿verdad?, según lo decía Ustariz, pues se ve que es una cuestión prudencial bastante amplia, pero también se considera que ese tal embarazo del comercio, esos obstáculos al comercio, podrían llegar a convertirse sin ningún problema en un verdadero estanco cuando las circunstancias lo hicieran oportuno. Para entender el estanco del tabaco que se estableció a comienzos del siglo XVII, ahora, bueno, he dicho que iba a hablar del XVIII, pero primero tengo que introducir el establecimiento del estanco a comienzos del siglo XVII. Para entender por qué se establece el estanco del tabaco, un poco en la línea de lo que más tarde Ustariz expresará, como acabo de ver, pero que tenemos que aplicarlo a un siglo antes, perdón por el salto cronológico que he dado. Bien, para entender eso hay que tener en cuenta que ya a comienzos del siglo XVII el comercio del tabaco se había extendido mucho. Aquí hay varios especialistas, entre ellos el profesor Luján, sobre todo, que han demostrado cómo en los primeros años del siglo XVII, en el mundo del Caribe, el mercado del tabaco se fue aumentando mucho y la corona hizo algunos intentos de controlar ese mercado allá en la zona del Caribe, pero después se vio que más que intentar controlar el mercado ya in situ, por así decirlo, en el origen de donde la planta venía, se pensó más en monopolizarlo dentro de la península ibérica. Y de hecho, en 1618 alguien propuso el estanco del tabaco, pero la idea no prosperó. Pero ya se veía que era muy importante. En 1620 se inicia la primera fábrica en Sevilla. Estudiaría exhaustivamente Rodríguez Gordillo, a quien hemos recordado antes y seguiremos recordándolo a lo largo de toda mi intervención, ¿verdad? Sería, según este escritor, un primer control de la actividad manufacturera del tabaco. Y poco después, ese impuesto que producía una renta, esa renta se arrendó. Arrendar la renta es decir, es encargar a un comerciante, a un financiero, que cobre los impuestos. El comerciante adelantaba el dinero al rey y el arrendatario cobraba los impuestos. De hecho, ya la realidad misma del arrendamiento supone un cierto monopolio para esa persona en concreto, para el tiempo que durará el contrato de arrendamiento, pero se le está dando a esa persona nada más el cobro, pero en este caso es el cobro de un impuesto, no es tanto la circulación. La circulación era libre, pero sujeta a un impuesto, pero el arrendatario podía cobrar el precio que quisiera, podría poner el precio que quisiera. Más tarde, digo una cita, más tarde de 1630, decía Cangargüelles, más tarde, creyendo los arbitristas sacar un tesoro para el erario, lograron que las Cortes, en el año de 1636, hiciesen exclusiva de la hacienda su venta. Es decir, el año 1636, como ya decía Cangargüelles, se establece el estanco. Rodríguez Gordillo volvió a demostrar de manera fehaciente que efectivamente la fecha era esa, 1636. Gordillo tuvo mucho cuidado de ver cómo se habían dado otras fechas para indicar cuándo se establece el estanco del tabaco y demuestra claramente en un libro muy importante que efectivamente es así. Las Cortes reunidas en Castilla entre 1632 y 1636 buscaban un dinero, un servicio, lo que se llama el servicio, que las Cortes concedían al rey, de 2,5 millones de ducados.
para pagar ese servicio había que crear impuestos o aumentar impuestos en determinados productos. Y buscando los medios, las formas de subvenir dinero para pagar conseguir dinero para subvenir a ese gasto al que se habían comprometido, a ese pago al rey al que se habían convertido, es cómo se van buscando impuestos en distintos productos, y también se establecen nuevos estancos. Entre ellos el del tabaco, no es el único, ¿verdad?, que se crea a finales del 36. Por ello demuestra cómo el estanco se crea, de hecho, en junio del 36, pero en diciembre es cuando definitivamente se arrienda la renta a la renta, ahora ya sí, estancada, a un arrendatario. ¿Qué quiere decir la renta estancada? Que ahora ya el comercio no era libre, aunque el arrendatario pueda cobrar un impuesto, sino que el comercio no es libre, el comercio lo hace solo el arrendatario, que además cobra el impuesto. Y además tiene que ser de la fábrica de Sevilla, y además tiene que ser tabaco traído especialmente de las colonias españolas, reservados para la fábrica, vendidos por el arrendatario o por las gentes de su empresa. Finalmente, en diciembre del 1636, esto está establecido y empezará en enero siguiente a ser efectivo. Son el impuesto y el estanco, por lo tanto, dos cosas distintas. Como diría más tarde Moya y Torres en el siglo XVIII, comenzó el derecho de 3 reales en libra de tabaco y luego, con el mismo acuerdo, se ha estancado. Es decir, hay primero un acuerdo de imponer un derecho fiscal, un impuesto, y después un acuerdo de estanco. Como señaló Artola, se pasó de una primera etapa en que se cobraban derechos en la circulación para estancarse en 1636. En efecto, las Cortes citadas desarrollaron la fórmula del estanco que permitiría que ciertas cargas creadas como medios para la realización de un servicio fuesen transferidas a la corona, pasando a formar parte de sus derechos regalianos. Es lo que dice Artola. ¿Por qué se eligió el tabaco entre los medios a estancar? Esta es una pregunta que yo creo que no está contestada y ni la voy a contestar, ¿verdad? Pero Ganga decía que según los arbitristas pensaban que sacar un tesoro del estanco de aquella renta. ¿Nos tenemos que creer lo que decía Ganga? Sí, nos lo podemos creer. Había arbitristas que decían que si se estancaba la renta del tabaco habría muchos beneficios. Pero ¿qué arbitristas eran esos? No lo sabemos. ¿Por qué lo decían? No lo sabemos. ¿Qué intereses podían esconder? No lo sabemos. Bien, pero sí que es cierto que alguno lo dijo y presionarían. Lo que sí que es cierto es que en ese momento el tabaco todavía era poco rentable y era menos rentable que otros productos. Por ejemplo, con el tabaco en las Cortes se pretendía conseguir 50.000 ducados, mientras que con otros productos elegidos también para el pago del servicio, estancados o no estancados según el caso, como el pescado, el azúcar o el papel sellado, que si se estancó, se barajaban cifras entre 180.000 y 250.000 ducados. O sea que el tabaco, no voy a decir que iba de relleno, pero ahora se esperaba obtener de él una cantidad mucho menor que la que se esperaba de otros productos. ¿Por qué se estanca el tabaco? Pues no lo sabemos. Quizás, efectivamente, como sí sabemos que el mercado de tabaco estaba en auge, y estaba sobre todo en auge en otros países, Inglaterra, Holanda, Portugal, etcétera, pues es posible que los judeoconversos que se movían bien en este mercado internacional, pues pensaran que era una buena oportunidad y presionaran para que se pusiera un estanco, porque los primeros que firmaron ese estanco eran judeoconversos. Hay que tener en cuenta que en esos años los judeoconversos portugueses habían venido a sustituir a los antiguos genoveses y otros financieros españoles en las finanzas de Felipe IV. De ahí cabe buscar una relación para explicar la creación del estanco del tabaco y la presión de los arrendatarios judeoconversos. Otra pregunta es ¿hasta cuándo debería durar el estanco? Bueno, el primer arrendamiento firmado por Antonio Soria se hizo por 60.000 ducados, por un plazo de 10 años. Bien, pues si se pretendían sacar 50.000 ducados, el arriendo se firma por 60.000, pues pasados los 10 años el estanco, misión cumplida, debería haberse suprimido. Pero claro, en esos 10 años lo que se demostró es que el mercado de tabaco siguió subiendo, siguió yendo al alza, y entonces el rey se dio cuenta de que efectivamente
habían acertado, por decirlo de alguna manera. Aquello era rentable, ¿no? Por eso, en 1650, unos años después de que cumpliera el plazo del primer arriendo, como cita también Artola, las Cortes reconocieron de forma indirecta la concesión a perpetuidad de esta renta al eliminarla de los medios de pago convenidos para la recaudación de los servicios. Es decir, con esta cita de Artola, con lo que nos está diciendo es que las Cortes admiten que el rey se quede con la renta del tabaco, que en adelante el impuesto del tabaco no sea un impuesto que haya que discutir en las Cortes como otros. Recuerdo que no había absolutismo fiscal, que la idea de absolutismo está muy equivocada, que los monarcas absolutistas, el término absolutismo no quiere decir arbitrariedad. Los impuestos, o sea, las Cortes se reunían y las Cortes decidían y negociaban con el rey, ¿eh? Pero aquí, cuando se crea un estanco de esta naturaleza, sí que hay una cierta arbitrariedad. El rey ejerce su regalía y dice, con esto me quedo yo. Y lo saca, es lo que quiere decir Artola cuando dice, las Cortes reconocieron la concesión a perpetuidad de esta renta al eliminarla de los medios convenidos. Eso sí, son las Cortes las que conceden a perpetuidad, pero digamos, viendo de esta manera lo que es propiamente la regalía del monarca. Y Gordillo al respecto señala que de esta manera se estaban poniendo las bases de un sistema fiscal autónomo respecto de los servicios de millones. Los servicios de millones, los millones son un impuesto sobre el consumo muy importante que iba unido a las alcabalas y millones, y que en el siglo XVIII se llamarán rentas provinciales. Pero el impuesto de los millones, creado a finales del siglo XVI, era uno de los impuestos más importantes en ese momento. Y efectivamente se ponen las bases de un sistema fiscal autónomo, el del estanco del tabaco, y esto es lo que ocurrirá. A partir de 1650, el rey contará con una renta estancada, autónoma, manejable, sin referencia a los acuerdos de las Cortes, como hasta entonces, y cada vez más rentables. Para muchos, como dijo Moya Torres, una renta justa. Sea como fuere, el estanco permaneció y, como tantas medidas fiscales del siglo XVII, que deberían haber sido temporales, se alargó en el tiempo. En este caso, duraría unos 3 siglos y medio más aproximadamente. Bien, ahora ya sí pasamos al siglo XVIII, que seguramente saltaré en el marco cronológico en otro momento, y para ver las razones, en este caso, del mantenimiento. Hemos visto las razones del establecimiento, unas necesidades fiscales, una capacidad de crear estancos, unos intereses posibles de unos grupos que demostraban que había un mercado en crecimiento, etc. Bien, pero ¿por qué eso se mantiene? En un primer momento se mantiene por lo que hemos dicho de 1650, pero luego hay, de momento, todo el siglo XVIII por delante sin que se vuelva a hablar de un posible desestanco, palabra que no llegará, creo, hasta el siglo XIX. Bien, alguna de las razones, las primeras, que era un impuesto rentable, seguro y justo. Que fuera un impuesto rentable ya se vio en los arrendamientos del siglo XVII, que a partir de 1636 y durante el resto del siglo fueron prácticamente en aumento siempre, ¿no? Y de hecho, mientras los ingresos del tabaco en el siglo XVII se multiplicaron por 13, es decir, los ingresos provenientes a la renta del tabaco, que en definitiva es el precio del arrendamiento firmado por los arrendatarios, que es lo que tenían que pagar al rey, se multiplicó por 13, mientras que el impuesto de millones se había reducido casi a la mitad. Cuando llegamos a finales del XVII, todavía los millones ingresan más que el tabaco, pero los millones han ido cayendo en vertical, mientras que el tabaco ha ido subiendo. Claramente, cuando pasamos al siglo XVIII, y si hacemos excepción de los años de la Guerra de Sucesión, que fiscalmente es un periodo excepcional, cuando ya termina la guerra, los millones pasan a tener una importancia menor y el tabaco sigue subiendo. De hecho, en el siglo XVII, el tabaco fue la única renta que estaba creciendo. Ustariz se dio cuenta de ello claramente a comienzos del siglo y ya dijo que los productos de la renta han aumentado muchísimo, sobre todo se refería después de que se estableciera la administración directa, o sea, cuando se suprimen los arrendatarios, que en el caso de la renta de tabaco ocurrió en 1730. Pero ya antes, decía Ustariz, entre 1714, después de la Guerra de Sucesión, y 1722,
el ingreso prácticamente se había doblado y seguiría subiendo. Y seguiría subiendo prácticamente durante todo el siglo XVIII. La renta del tabaco va creciendo hasta 1780, que veremos es cuando empieza a haber problemas, ¿no? Pero no solamente se trata de una renta que aumenta en términos absolutos, cada vez se cobra más, sino que es una renta que aumenta en términos relativos respecto a otros ingresos fiscales, porque mientras la renta del tabaco está creciendo, la renta de alcabalas, por ejemplo, se estancó durante casi toda la primera mitad del siglo XVIII. En esa época, Felipe V estableció la política que se llama del alivio de los vasallos. Hay que aliviar a los vasallos, que son los vasallos castellanos fundamentalmente, claro, de la corona de Castilla. Entonces estos vasallos han tenido impuestos muy crecidos, los millones, las alcabalas, y entonces pues hay que frenar ese crecimiento impositivo. Tienen la memoria de que en el siglo XVII eso había sido muy gravoso y ahora para recuperar el país después de la guerra de sucesión lo que hay que hacer es que los vasallos paguen menos. Entonces, mientras las rentas provinciales están estancadas en el sentido de paradas, en este caso, ¿verdad? Pues el estanco del tabaco, en cambio, está produciendo un rendimiento cada vez mayor. Lo mismo pasa con las aduanas. Las aduanas, pues el comercio crece, pero no tanto. Además, el comercio está sujeto a los avatares de las guerras, aunque la primera mitad del siglo XVIII, después de la de sucesión, básicamente es una época de paz, pero sin embargo, pues hay algunas guerras y el comercio sufre. Total, que no se puede uno apoyar en las rentas de aduanas tampoco. Entonces, claramente, los aumentos en la renta del tabaco, que seguía creciendo en esa época, compensan por las bajas de los ingresos en otras rentas, como así estaba ocurriendo. La renta del tabaco es en ese sentido la renta más, no solamente la más rentable, sino también la más segura, porque sigue creciendo, sin tener en cuenta los avatares varios que existían. Como ya se señalaba también otra vez Moya Torres, que era muy crítico con los abusos que se producían en el manejo de la renta, pero decía que si se dieran los medios oportunos, es decir, si se manejara bien, si se quitaran los abusos y las corrupciones que se daban ya en el manejo de la renta, si se dieran los medios oportunos, se podría doblar el valor de la renta. Y Ustariz también concluía que la renta del tabaco es la más útil y segura que tiene su majestad, y cada día fuera más opulenta si en su administración se pusiera el cuidado y atención que merece. Bien, eran consideraciones de todas formas que no tenían en cuenta que el aumento de la renta lo era porque al mismo tiempo se elevaban los precios del producto. Y ahora, al aumentar el precio del producto, pues lógicamente los ingresos aumentaban, pero claro, eso ponía en riesgo el consumo oficial. Ante este peligro, cabe preguntar, ¿era una renta justa? Y se lo preguntaron, todos coincidían que sí. Además de ser rentable, útil y segura, la renta del tabaco se consideraba justa. En principio porque se consideraban justas a título general las medidas tomadas para estancar el tráfico de un determinado producto, según la teoría de la iura regalia, dado que el objetivo sobre todo era el aumento de los ingresos fiscales en orden a mejorar la defensa del reino. Si el bien común del reino lo justifica, bueno, pues esto lo justificaba claramente. La guerra está siempre detrás de los aumentos de precios del tabaco, estanco del tabaco, aumento del precio del tabaco, aumento de la renta, todo va en función de pagar la guerra, en términos generales. Por ejemplo, era una renta que servía, por lo tanto era una renta que servía al bien común. Pero también decían que no era una renta onerosa para el que la pagaba. Bueno, ¿por qué no era onerosa? Bien, una renta no es onerosa si hay desproporción entre lo que se paga y lo que se consigue. Si yo pago poco por algo importante, pues eso no es oneroso, no puedo considerarlo oneroso. Oneroso sería al revés, si pago mucho por una tontería. Pero si pago poco por algo que es importante, pues casi gratis, ¿no? Y Moya Torres hablaba de un medio suave, el precio que se paga. Cuando él escribe, los precios todavía no son muy altos, ¿no? Un medio suave, con ese medio suave se consigue lo que a la defensa conviene. Bueno, pues claramente está visto como ese objetivo importante. Es decir, con poco dinero del contribuyente se consigue esa finalidad importante. Ustariz
cifraba la suavidad de la contribución en que recaía moderadamente en millones de individuos de todos estados. Bien, no todos pensaban igual al respecto. Aznar, por las mismas fechas, por los años 30 aproximadamente del siglo XVIII, estaba en contra de esas opiniones y entendía que los precios ya eran exagerados para el consumidor. Efectivamente, en los años 30, en el momento en que se establece la universal administración, la administración directa, se suprimen los arrendatarios, en esos años el proceso de supresión de los arrendamientos y creación de la administración directa supuso también, como también demostró Gordillo de manera muy clara, un aumento enorme de los precios. Entonces, claro, las opiniones de Ustariz o de Moya Torres y de otros sobre que los precios eran suaves, bueno, están escribiendo antes de 1730, se refieren a cosas que han oído antes, a papeles que han visto antes. Aznar ya está viendo la elevación de los precios. Bien, también depende de lo que cada uno considerara cuál fuera el precio adecuado, evidentemente. Pero en cualquier caso, estamos ahí todavía en una situación en la que para algunos los precios pueden suponer algo suave y para otros ya estaban un poco desbocados. Y estamos en la década de 1730 todavía, ¿no? Pero sobre todo también era un pago voluntario. Todos acaban diciendo que esto es un vicio, paga el que quiera y por lo tanto, ¿qué va usted a decir? Pues si usted no quiere pagar, pues no use el tabaco y se acabó la presente historia, ¿no? Como resume Rodrigo Gordillo también, el carácter no vital y prescindible del tabaco le otorgaba una característica singular. La intervención fiscal sobre el tabaco carecía del dramatismo que tenía la imposición fiscal sobre otros productos de consumo básico. Eso es evidente, aunque también es cierto que aumentaría el dramatismo en el tema del contrabando. Al hilo de estas ventajas que algunos señalaban, pues reaccionan los políticos, los gobernantes del momento. Patiño decía, no solamente daba por bueno el estanco, sino que era de los que pensaban que la renta podía producir mucho más si se eliminaran algunos abusos. Bueno, era ministro, estaba en ello, es el ministro que establece la administración directa, que suponía que con ello iba a acabar con los abusos. La administración directa acaba con los abusos de los arrendatarios, que probablemente estaban beneficiándose mucho de la diferencia entre el precio que pagaban al rey y el que conseguían al cobrar el impuesto a los usuarios. Pero cuando se establece la administración directa, es decir, es la administración la que gestiona la renta, hay los funcionarios que también empezarán a beneficiarse de la cuestión, con lo cual cambias el beneficiario, cambias la vía de la corrupción, podríamos decir, si las cosas no se hacen con completa honradez. Bien, en cualquier caso, Patiño era optimista y, de hecho, en su época, y quizás merced al establecimiento de la administración directa y al alza de precios que se llevó consigo, los ingresos de la renta crecieron mucho. Por eso, pocos años después de la muerte de Patiño, el año 39, hay un anónimo funcionario que escribe que es la renta del tabaco la joya más preciosa de la monarquía, así por lo que produce sin violencia del vasallo, como por lo que brinda al campo que descubre. Además era un poco poético este funcionario, ¿no? ¿Qué campo descubre? Pues descubre un continuo incremento de los ingresos fiscales, sin los cuales, como ya había dicho, o gracias a los cuales, perdón, como ya había dicho Ustariz, el rey podía mantener más fuerzas de mar y tierra que otros reyes de Europa con todo su patrimonio. Bueno, evidentemente es una exageración, pero está diciendo que es mucho lo que se juega con la renta del tabaco. Para Ensenada, la renta del tabaco era esencial. Las rentas de tabaco y generales, decía, son las más pingües de la monarquía y que piden toda la atención de vuestra majestad. Se equivoca en cuanto a los generales, pero acertaba con el tabaco y daba una razón para nuestra renta, porque en la del tabaco no contribuye el que no quiere tomarlo. Es otro campo que abre, como el funcionario decía, es otro campo que abría la renta del tabaco, la de la imposición casi arbitraria, aquí sí cabe la arbitrariedad, dado que no suponía perjuicio económico para todos los vasallos, porque la renta del tabaco está fundada en el vicio, como decía también Ensenada, en 1751, y puede crecer bastante. Entre los planes de Ensenada estuvo la terminación de la fábrica de tabacos de Sevilla en 1752, y decía entonces Ensenada, concluir la nueva fábrica de tabaco de Sevilla. Era su objetivo, que para la Real Hacienda no es menos útil que la cerca de los bosques del Pardo y Vinuelas. Lo decía con intención, porque la cerca de los bosques del Pardo y Vinuelas era un problema de conciencia del rey.
en el bosque, en el Pardo de Vinuelas, la caza que el rey y sus amigos ejercían perjudicaba a los vecinos de esos pueblos, y entonces, cercando esos bosques, se limitaba perfectamente hasta donde llegaban las tierras del rey y donde la de los vecinos. Era un problema de conciencia y de preocuparse por los demás. Bueno, de alguna manera Ensenada venía a decir, con el tabaco obtenemos mucho más beneficio y además se puede tranquilizar la conciencia del rey, porque solo lo van a pagar los viciosos. La gente normal pues no va a ser cargada, ¿no? Bien, en el año 66 Múzquiz repetía la idea de que la renta, nada se grava al vasallo con esa renta, porque dimana del gusto de cada uno. Su política, la de Múzquiz, le produjo el enfrentamiento con algunos de los administradores generales de su mandato, como el Marqués de la Corona. Para defenderse de las acusaciones que se vertían contra él, contra el Marqués de la Corona, en 1777, el Marqués señaló que la renta ha dado en su tiempo al erario más fruto que el que se ha visto por otra mano en muchos reinados. De esa manera reafirmaba la importancia que tenía la renta y decía que efectivamente en su tiempo había producido muchísimo. Bien, esa productividad terminaría el año de 1780, porque el año anterior, el 79, se incrementaron los precios y entonces los consumos bajaron radicalmente y los ingresos de la renta también bajaron a pesar del aumento de los precios. Precisamente ese aumento de los precios aparece dentro de otras ventajas importantes que tenía la renta del tabaco. Manipular el precio es una gran ventaja, pero el precio que se fue manipulando sobre todo en los años 30, como he dicho, también en 1741 y también en 1779. Bien, en todos estos años, voy a ahorrarme los datos, el tabaco fue subiendo enormemente. Solamente voy a decir unos datos para que se vea la diferencia. En 1712 la renta valía 12 millones de reales. En 1737 la renta, ¿dónde estaba esto? En 1737 la renta valía 19 millones de reales, había pasado de 12 a 19. En 1741 estaba en 31, y en 1780, tras la subida del año anterior, en el 1741 estaba en 50 y en 1779 había pasado el 41 el precio medio pasaría a ser de 31 reales de libra, y en 1780 de 40, y en 1794, por eso me liaba porque me estaba dejando el año 94, pasó a ser de 50, o sea que pasa de 12 a 19, a 31, a 40 y a 50 reales libra. Un progreso desconocido, incluso en la época de la inflación que ocurría. Estamos hablando de precios nominales en cualquier caso, ¿no? Bien, eso es una gran ventaja para el gobernante, poder cobrar el impuesto que quisiera, ¿no? Además, también en la renta del tabaco la tenían que pagar todos. Al ser todas las personas, al ser un impuesto nuevo, se podía hacer que incluso los estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, también pagaran los impuestos del tabaco. Bueno, de hecho, la nobleza y el clero pagaban impuestos indirectos. Lo que pasa es que en otros impuestos indirectos se habían inventado fórmulas algunas veces para no pagar o para que les devolvieran el impuesto. Con el tabaco no se hizo eso, sino que todo el mundo realmente tenía que pagar. Y otra ventaja que tiene de la renta del tabaco es la posibilidad de que todos los territorios de la monarquía pagaran. En ese sentido, el estanco del tabaco se estableció en el año 1636 en la Corona de Castilla, pero con ocasión de la Guerra de Sucesión se establecerá a la Corona de Aragón y después se negoció con las provincias exentas, lo que hoy es el País Vasco, por el llamado régimen de estipulados, por el cual se les dejaba que libertad, pero siempre con una cantidad que tenían que pagar a la Hacienda Real y con un compromiso de evitar el contrabando hacia Castilla, compromiso que obviamente no se cumplía, y en Navarra, que también la Hacienda Foral era la que cobraba la renta, pues la Hacienda Real se convirtió en arrendataria de la Hacienda Foral, con lo cual de alguna manera controló el tráfico del tabaco. Bien, pero también desde el punto de vista del territorio, lo que interesa señalar es que la extensión de la renta del tabaco lo que consigue
es ir unificando administrativamente el territorio, porque poco a poco las delegaciones, las administraciones de la renta del tabaco se van identificando con lo que a partir de 1833 serán las capitales de provincia. Si uno lee, que no voy a hacer, la lista de las administraciones en 1732, pues encuentra términos como Galicia en general, o La Mancha, que no se sabe lo que es, o bien otros parecidos que son, digamos, más o menos genéricos o extensos. Pero si lee la lista de otros años posteriores, ya ve ciudades concretas. Vitoria, Navarra, Logroño, Valladolid, Burgos, Soria, etcétera. También Canarias. En Canarias se aparece como Canarias, todavía como lo que será después una provincia en 1833, a la espera de que esas dos provincias se conviertan esa provincia de Canarias se convierta en dos provincias, ¿no? Bien, todo hasta ahora ventajas, ¿verdad? Justificaciones para asegurar que existe un monopolio. Y ahora, para terminar, en 10 minutos que me quedan, vamos a hablar de los problemas. Problemas que, pues, efectivamente, bueno, de alguna manera ya están avisados, porque el aumento del precio producía la huida de los consumos oficiales y generaba un fortísimo contrabando. A medida que se fue aumentando el precio, todavía hasta 1779 los ingresos iban aumentando, pero los consumos siempre fueron disminuyendo. Cada aumento del precio supone una pérdida del consumo que no podemos valorar exactamente, pero que se puede calcular. Hemos hecho cálculos aproximados y entonces por esa vía podemos pensar que efectivamente a finales del siglo el mercado de contrabando, porque claro, todos esos consumidores que al subir el precio dejaban de consumir los productos oficiales, no es que dejaran de fumar o de tomar tabaco, es que se iban al mercado de contrabando. Entonces, si sabemos cuántas libras de menos se consumieron oficialmente, podemos suponer que son libras de más en las que aumenta el contrabando. Por lo tanto, por esa vía se puede calcular más o menos que a final de siglo el mercado de contrabando era por lo menos el doble que el mercado oficial. Por lo menos, porque en contrabando nunca sabes. Bien. Bueno, esos son los problemas fundamentales. La tendencia a incrementarse los ingresos de la renta por aumentar el precio termina, como digo, en 1780, y todos esos años posteriores, pues algunos años subía y otros bajaban los ingresos dependiendo de lo que ocurriera, ¿verdad? Pero ya la renta no era tan segura. Sí que era rentable porque como aumentaban los precios se seguía ingresando mucho, pero no necesariamente se seguía aumentando el ingreso como había ocurrido hasta ese momento. Por lo tanto, la renta empezó a ser mucho más dudosa, y al mismo tiempo lo que ocurrió es que fue aumentando el contrabando. Claro, el aumento del contrabando, ya lo he dicho, de alguna manera respondía al consumo oficial que bajaba, pero si uno ve los precios, claro, tenemos los datos que nos dio Cangar Güelles para 1809, o sea, ya superada ya una cierta barrera. Pero claro, en esos datos se ve que el tabaco oficial, el precio medio del tabaco oficial en 1809, según Cangar Güelles, era de 48 reales, mientras que si el consumidor iba al contrabando, se ahorraba 30 reales, o sea, casi todo. O sea, la diferencia es enorme, porque se le quedaba el precio en 17 y 18 reales según fuera el tipo de producto, ¿no? O sea que el consumidor se aumentaba muchísimo su beneficio, ¿no? También, lógicamente, el de los comerciantes y el de los contrabandistas, ¿no? Curiosamente, la postura de Cangar Güelles, cuando habla de esto, no aprovecha para criticar los monopolios, sino que se limita a decir, también apoyándose en un autor inglés que decía lo mismo, y en Inglaterra no había monopolio, que el contrabando, pero sí había mucho contrabando también, que el contrabando es fruto de los altos precios oficiales. Y realmente decía esto cuando, citando a un autor del siglo XVII, Osorio y Redín, que ya en 1686 había dicho que el medio de quitar el contrabando, ya entonces había mucho contrabando,
no era necesariamente suprimir el estanco, o sea que era favorable al estanco, porque tenía otras ventajas, sino bajar el precio de los géneros estancados. Para todos estos autores, en realidad, en definitiva, lo importante no era tanto el estanco como la manipulación de los precios. Y finalmente, ¿había estanco sí o estanco no? Como decir, ¿es solo el precio o es el estanco? Miren, el ministro Carvajal en el año 45 había dicho: no se piense en estancar nada de cuanto sirve a la manutención de la vida ni al giro del comercio. Y también decía: nada se piense estancar sino el tabaco, naipes y pólvora, que no son cosas necesarias para la vida ni para el comercio. Cosas necesarias para la vida y el comercio. Esto no es necesario para la vida y el comercio, se puede estancar. Y en cambio sí que es necesario para el rey, el tabaco y la pólvora, los naipes no tanto, pero pues se puede sacar dinero poco de los naipes. Lo demás no se debe estancar. Otros pensaban de manera similar, pero distinto según los productos. Así, León de Arroyal, en el año 88, aprobaba el estanco de la sal, que no había citado Carvajal, pero se oponía al del tabaco. Del estanco de la sal decía, aunque reconocía que no se acomoda mucho con la libertad del ciudadano, libertad que defendía, sin embargo, señalaba que era casi general en Europa y que tenía algunas ventajas, pues se recauda con menos estrépito y está menos expuesto al contrabando en las provincias internas del reino. O sea, a la hora de la verdad lo que les preocupaba era el contrabando. Tal vez trajera muchos inconvenientes, insiste, pero el que las salinas estuvieran en manos de particulares. Por eso aceptaba su estanco, pero en cambio no tanto el tabaco. No acepta el estanco del tabaco, ¿por qué? Aunque sirvan al regalo y a la superfluidad, porque no se necesitan tantos administradores, tantos guardas, tantos estanqueros, etcétera, y es menos aceptable, sobre todo, que genere tanto contrabando como destruye el reino. No es tanto el estanco en sí mismo como el contrabando, pero el contrabando es un producto de los precios, al fin y al cabo, ¿no? Bien, Arroyal decía que, bueno, que aunque los ciudadanos son libres, aunque sus gustos sean ridículos y caprichosos. Bueno, el tabaco en concreto, pues, pero son libres, por lo tanto se opone al estanco, ¿no? Insistía, el estanco del tabaco, por más que sus productos le hagan conceptuar por el ojo derecho de la hacienda del rey, yo creo que trae más daños que provechos solo por ser estanco. Bien, la causa, finalmente, decía Royal, la causa de los contrabandos son los bandos, y así tanto más serán los delitos en una república, cuanto más sean las leyes penales de ella. Insiste en que el contrabando deja muchos beneficios, lo que excita a tantas personas pobres y sin trabajo a ir al contrabando. Es lógico que busquen ganancia crecida a poca costa y que se empleen en las tropas del contrabando, había auténticos ejércitos, con mucho menor peligro que en las tropas del ejército. Yo creo, termina Arroyal, que no hay operaciones más dificultosas, expuestas y complicadas en el gobierno que las providencias que coartan la libertad del comercio o intentan fijar el precio de los géneros comerciales. Estamos aproximadamente en 1788, ¿no? 2 años antes, Normante y Carcavilla, que se le puede considerar como preliberal, decía que el método también insistía en aceptar el estanco del tabaco porque permite cobrar menos en otras rentas, aunque sea a cambio aunque vaya en contra de la libertad, pero así fácilmente se cobra menos en otras rentas, algo que ya se había dicho anteriormente, ¿no? Y finalmente, Cabarrús se refería a todos los estancos, incluido el tabaco, pero más que a los estancos en concreto decía a este monopolio de la ley, de la opinión y de la fuerza. Es decir, de esta manera venía a demostrar que el monopolio, los estancos fiscales dependían de la ley, que lógicamente se podía cambiar, pero también dependían de la mentalidad establecida. La gente, todos, aceptaban de alguna manera el estanco, y Cabarrús se refería negativamente a esa fuerza que podemos identificar con la represión violenta que supone la lucha contra el contrabando. Termino con una frase, con una cita muy curiosa de Loynaz, que fuera administrador de la renta del tabaco, escrita allá por 1749. Decía: en todas partes se tiene por máxima corriente que conviene mudar de conducta cuando la que se lleva no puede ser útil y se reconoce perjudicial al rey y al vasallo. Pero es constante que los españoles, por general, no se inclinan a separarse de ningún camino trillado, por más que las experiencias les enseñen que el que llevan es errado, peligroso
torcido y de ninguna conveniencia al bien del Estado. Bien, lo curioso es que Loinaz, cuando decía esto, no se refería al estanco del tabaco, del cual era administrador general, sino que estaba criticando el servicio de millones, que es un impuesto del consumo, ¿no? Y mientras que aprobaba y alababa el estanco del tabaco. Lo más curioso es que si hubiera mirado un poquito fuera, cuando Loinaz escribía esto en 1749, en Inglaterra se estaba produciendo la revolución fiscal tan importante que consistía en no tener ningún monopolio, entre otras cosas, en no tener ningún monopolio y en conseguir que el impuesto más rentable fuera precisamente el impuesto sobre los consumos. Todo lo contrario de lo que se había hecho, se estaba haciendo en España. Nada más, muchas gracias.